5 to 10, so it's time to prepare, I think. Quan parlo de la preparació per l'Everest, jo diria que vaig començar-me a preparar quan tenia 3 anys, no? I vaig començar a sortir a la muntanya, vaig començar a entrenar, i totes les hores d'entrenament durant tants anys que hi ha hagut fins avui han servit per això. Els 2 mesos abans de marxar a l'Everest han sigut els 2 mesos que he anat més a la meva vida. Le Sherpa, il l'appelle le singe monkey. You know people. You monkey. Jo crec que va ser intentar acostar-se al màxim a l'estil alpí amb les condicions que hi havia. Very good. I will see if I can keep this pace. Today I feel so fucking slow. Please tell him that the wind is due to pick up. It's a bit windy up there. I'm feeling a shit. Kilian, I know it's not your fault, but everybody's a bit worried. Un projecte s'acaba bé quan et fa somiar molt més. Kilian Jornet es el protagonista de este documental, escrito y dirigido por nuestro invitado Josep Serra en Pamplona, estos días con motivo de la presentación, como en otras ciudades, ¿verdad?, de esta obra, que nos cuenta el doble ascenso en una semana de Kilian Jornet, un corredor de montaña capaz de todo, ¿no? Josep, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Amaya? Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, ¿cómo es de cerca Kilian Jornet? Un chaval con cuerpo menudo capaz de superarlo todo, ¿no? Pues en el trato a la corta distancia es muy sencillo, muy tímido y nunca dirías que es capaz de hacer lo que hace, pero luego es una persona con unas capacidades extraordinarias, con una cabeza muy bien amueblada, que sabe muy bien lo que quiere y se prepara a fondo para conseguirlo. Claro. Es bueno, un gran tipo. Un crack, sí. Desde luego, valga la expresión coloquial, ¿no? Y además dice que lo que hace no es productivo, que no es útil, pero que es lo que le gusta. Sí, no es útil, podemos decir en lo tangible, pero yo creo que sí. Bueno, aquí habría controversia, pero es útil en la medida en que inspira o que impulsa la capacidad que tenemos todos de soñar, ¿no? Pero así es. Eso para mucha gente es extraordinario. Si te gusta la montaña es así, si no te gusta pues lo verás de otra forma. Bueno, la historia, Everest, que se presenta en Pamplona cuenta esa hazaña, ¿no? Subir 2 veces a la cima más alta del mundo en una semana. Cuéntanos un poco los entresijos del rodaje. O sea, llegar a la cima del Everest es el final de un proceso que, para los que han seguido un poco su trayectoria, ese proyecto que ha durado 5 años, que se llama Summits of My Life, cimas de mi vida. Esta es como la 4ª película que cierra un ciclo donde se ha contado todas estas hazañas de montaña, pero quería ser una película un poco más global, que incluyera un poco tanto la explicación del reto del viaje físico montañero de aventura, pero también teníamos interés en poder contar qué es lo que ha llevado a Kilian como persona a tomar las decisiones que ha tomado en la vida y a hacer las cosas que ha hecho o que le han pasado para poder llegar aquí, ¿no? Entonces, llegar a la cima del Everest es el final de un proceso, de un viaje exterior, pero también de un viaje interior, y eso es lo que cuenta la película. Se habla mucho también de sentimientos, ¿no? De miedos, de ilusiones, de contradicciones, todo eso que le pasa a muchas personas y o a todos, ¿no? Pero a personas tan extraordinarias en el ámbito deportivo como él, más si cabe, ¿no, Josep? Claro, porque date cuenta que, dadas las capacidades genéticas y cómo entrenó de muy chiquito, pues cuando tenía 20 años ya había ganado todo, ya había cumplido, como por así decirlo, todos sus sueños, ¿no? Y entonces, ¿qué haces, no? Y ese es un momento como de inflexión en su vida que tuvo que buscar herramientas para superar, porque dices, bueno, yo pensaba dedicar mi vida a una cosa, pero soy un chaval joven y he hecho todo, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y ¿cómo llenas ese vacío, no? Y a partir de aquí, pues bueno, ves qué decisiones tomar, qué viajes emprender, y además en el medio de la montaña pues es un medio que es peligroso, ¿no? Y entonces ahí pasan cosas, vas con gente, pierdes amigos, ganas conocimientos, pero sí, todos son marcas que te van
curtiendo como persona y como montañero. Efectivamente, él siempre en el Pirineo, ¿no? Su familia tenía un refugio, si no he entendido mal, ¿verdad? En el Pirineo, él corría todos los días muchos kilómetros, es una persona que desde niño sabe lo que es claramente el esfuerzo y la frescura del monte. Sí, él con 3 años ya hacía 1000 metros de desnivel como un campeón y es divertido porque su madre decía, bueno, cuando Kilian era pequeño y tenía 1 año y medio o así, pues lo llevaba a todas partes y el tío seguía como un campeón y dice, yo pensaba que era lo normal, pero luego cuando nació su hermana, Naila, entonces vio que Naila era como mucho más lenta y dijo, ay, ahora me he dado cuenta que no era tan normal la cosa, ¿no? Entonces, ya de muy pequeño ya tenía esas aptitudes. Claro, Josep, en el documental hablan también otros alpinistas, otros montañeros, la madre, como decíamos, un escritor, se habla también de otras expediciones. Hay muchas claves, ¿no?, dentro del documental. Bueno, está básicamente como distribuido en etapas. Hay una parte que es como más cronológica, es como hemos llegado hasta ahí, y en cada etapa hemos querido dar la voz a como un interlocutor principal, ¿no? En la infancia es su madre, en la época de preadolescencia, cuando empieza como a entrenar de manera más profesional, es su primer entrenador. Después, otro personaje relevante es Seb Montaz, el alpinista y director de foto que le ha acompañado en muchas aventuras. Ese es como su socio, su colega de viaje, ¿no? Después, Kilian conoce a Emily Forsberg, que es la corredora de montaña, que también ha sido campeona del mundo, que es su pareja. Entonces, ella también nos sirve para contar una parte de esa historia. Y luego hay un punto de inflexión, que es cuando Kilian descubre el Himalaya. Entonces, el terreno de juego que había sido los Pirineos, que luego fue los Alpes, o sea, ahí es un lugar muy mediático, que además se lo ha hecho del derecho y del revés montones de veces, y él pues, busca nuevos horizontes y nuevas metas, ¿no? Entonces se va a vivir a Noruega, pero él está muy interesado en descubrir el Himalaya, y ahí hay como un mentor o alguien que le introduce en ese mundo, que es otro alpinista conocido, que es Jordi Tosas, y él corre otra parte de ese relato, ¿no? Y después buscábamos como referencias de alpinistas como históricos o contrastados que tuvieron un peso especial en la aventura del Everest, ¿no? Y por eso fuimos a entrevistar a Reinhold Messner y a Peter Habeler, que fueron los primeros que consiguieron llegar a la cima de la montaña más alta sin uso de oxígeno artificial. Y entonces, bueno, es una controversia que hay si Kilian es realmente un montañero, un alpinista, o es un corredor de montaña solamente. Y entonces nosotros, aprovechando de este hilo, pues la película cuenta ese viaje de transformación, ¿no? Y las palabras de estos popes del himalayismo pues sirven para ayudar a este juego. Claro. Bueno, interesante, porque además sirve para el debate de alguna manera, ¿no? Claro. Como dices, se abre, bueno, pues la posibilidad de ver quién, bueno, pues trabaja más duro para alcanzar una meta casi imposible para los humanos más normales, ¿no? Josep, está teniendo muchísimo éxito, estáis haciendo premiers en diferentes ciudades de nuestro país, una película documental no solo para amantes de la montaña o montañeros o montañeros de domingo, sino trasciende un poco, ¿no? A más sectores de la población, podríamos decir así. Sí, así, esa es un poco la diferencia y quizá principal respecto a los otros documentales que se hicieron de esta serie de proyecto de cimas de mi vida, Summits of My Life. Sí. Era que la voluntad expresa de intentar llegar a más público, que no fuera solamente un documental para especialistas, sino que fuera una película para todo tipo de público, porque la historia que se cuenta, bueno, es específica de la montaña, pero en realidad es una historia muy universal, ¿no? De cómo nos construimos como personas, cómo las cosas que nos pasan, los reveses de la vida, los éxitos, cómo los digerimos y cómo nos impulsamos con ellos para seguir adelante. Y entonces esa historia es universal. Claro. Josep, a veces nos preguntamos, ¿no? Pero estas personas, estos grandes montañeros, ¿no tienen miedos? ¿No tienen miedo? O a pesar del miedo, la fuerza de la naturaleza les atrapa de tal manera, os atrapa de tal manera que hay que seguir por ese camino. Ellos tienen muy asumido, esta es una cuestión que sale siempre, el miedo al riesgo, el miedo a morir, la pérdida de compañeros, lo tienen
súper asumidísimo y es una opción de vida. Raymond Mesmer, por ejemplo, dice lo que hacemos es completamente inmoral. Desde un punto de vista social es criticable 100%, pero es lo que nos tira, es lo que hacemos y es lo que nos gusta y aunque no sea aceptado, lo hacemos igualmente, ¿no? Entonces, para ellos creo que no hay debate, es su modus vivendi, una forma de vida, pero sí, ¿verdad? evidentemente es muy peligroso, Sí. ¿no? Entonces, bueno, Kylian es muy joven, acaba de cumplir 30 años y ha hecho cosas enormes, ¿no? Y ahora la cosa es cuántas cosas más, cuántos proyectos podrá Porque ¿cuáles son sus acometer. planes inminentes? ¿O a corto plazo o el medio largo? Bueno, yo... Que se puedan revelar. Sí, con precisión no os puedo Sí, sí. contar, pero sí que es verdad que como muestra la película, como en su parte final, llegar al Everest de la manera, porque la manera en cómo haces las cosas es muy importante, ¿no? No es lo mismo prepararlo allí con un equipo de muchas personas, estar mucho tiempo, tener una experiencia muy pesada, que hacerlo al estilo súper minimalista que lo hace él, y ver que eso es posible, claro, le abre un abanico de posibilidades enormes. Sí. Y yo creo que lo veremos más a menudo por el Himalaya, planeando cosas de las que los círculos alpinistas hablan como de muy, muy difíciles, pero claro que solo unos pocos pueden ser. Y si alguien de esos pocos puede hacerlo, es él. Claro, llegar sin oxígeno, llegar de noche, más difícil todavía. Sí, eso no estaba previsto, pero el problema es que en el primer intento se encontró muy mal, pero él dice, bueno, y es que yo ya he competido en carreras encontrándome mal y estoy acostumbrado como a seguir empujando, correr y competir y sufrir, ¿no? Entonces pensaba, bueno, no tengo mal de altura, tuvo una indigestión muy fuerte, pero él pensaba, no estoy tan mal como para darme la vuelta, entonces cada vez podía avanzar con más dificultad, más lentitud y por eso el tiempo corrió mucho más de lo previsto y por eso pasó toda esa noche allí que no sabían dónde estaba. Él además tomó la decisión de no utilizar ni teléfono satélite ni radio para ser él solo quien tomara sus decisiones. Eso también tiene que ver con el estilo. Entonces, bueno, nos tuvo pues, muy preocupados toda esa larga noche que no se sabía qué había pasado y no se tenía noticias de él. Qué fortaleza. Sí. Admirable. Ejemplo para muchos jóvenes también, ¿no? Que quizá no saben tanto del esfuerzo, de los retos, de lo que supone superar todas las fronteras o todos los límites. Es un ejemplo para sobre todo la gente joven, me parece. Bueno, al final es perseguir los sueños y trabajar muy duro para conseguirlos y no rendirse. Pues claro, eso es universal, se puede aplicar a todo el mundo. Así es, aquí en Navarra desde luego hay una gran afición a la montaña, seguro que Kylian Jornet y todo vuestro equipo conoce bien a buenos montañeros aquí, por poner algún nombre ahora mismo Mikel Zabalza, que es uno de los grandes, recordamos también, por ejemplo, a Iñaki Ochoa de Olza, que tristemente falleció en la montaña y que fue una persona también que nos dejó grandes valores en esta sociedad, ¿no? Así es, pues nos quedamos con grandes como los que están, los que estuvieron, y como Kylian Jornet, al que este equipo que capitanea Josep Serra, pues nos cuenta, y al que dedicamos también estos minutos, nos cuenta su historia, ¿no? Que la podremos ver aquí en los cines de Pamplona. Josep Serra, muchísimas gracias por acompañarnos, que sea un éxito. Espero Gracias. que la veáis y que os interese. Seguro que sí, gracias de verdad, hasta pronto. Nosotros ahora seguimos con otros contenidos en La Muga, hasta pronto.